There's nothing like your first Mac. Here's what people online are sharing. @Dr. Rain says, everything is just so smooth and fast, I still can't get over it. Syncing stuff between my phone and this is just chef's kiss. @Mr. Incredible 488 says, Apple Silicon basically cures low battery trauma. That's how they felt with their first Mac. How will you? Introducing the all-new MacBook Neo. An amazing Mac at a surprising price. Find out more on apple.com/Mac. Número 1. Los 24 ancianos. Nuestro primer encuentro con los seres misteriosos de la Biblia nos lleva directamente al trono de Dios, donde encontramos una escena de majestad y esplendor indescriptibles. En el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículos 4 y 10, el apóstol Juan nos presenta una visión celestial que ha intrigado a estudiosos y fieles durante siglos: los 24 ancianos. Alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en ellos estaban 24 ancianos. Estaban vestidos de blanco y tenían coronas de oro en la cabeza. Apocalipsis 4:4. Esta descripción, aparentemente simple, abre un mundo de preguntas e interpretaciones que han sido debatidas a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Por qué exactamente 24? El número no es aleatorio, sino que está cargado de significado simbólico. Algunos estudiosos sugieren que representan la totalidad del pueblo de Dios, uniendo a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento con los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Otros ven en ellos una representación celestial de los 24 turnos sacerdotales establecidos por el rey David para el servicio en el templo, como se describe en Primera de Crónicas, capítulo 24. Independientemente de la interpretación específica, lo que está claro es que estos ancianos ocupan una posición de gran honor y autoridad en la presencia de Dios. La imagen de los ancianos vestidos de blanco evoca pureza y santidad, cualidades esenciales para aquellos que están en la presencia directa de Dios. Sus coronas de oro no solo simbolizan realeza, sino también victoria. En Apocalipsis 4:10 vemos a estos ancianos en un acto de adoración profunda. Se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Ellos echan sus coronas delante del trono. Este gesto poderoso nos muestra que, independientemente de su posición exaltada, reconocen que toda gloria y honor pertenecen únicamente a Dios. El papel de los 24 ancianos va más allá de la mera adoración. En varios pasajes del Apocalipsis vemos que también actúan como una especie de consejo celestial, ofreciendo oraciones en nombre de los santos, Apocalipsis 5:8, y participando activamente en los eventos cósmicos que se desarrollan. Son testigos de la apertura de los sellos, de la adoración del Cordero y de los juicios que vienen sobre la tierra. Su presencia constante nos recuerda que, incluso en los momentos más turbulentos de la historia humana, hay un orden y un propósito divino en acción. La identidad exacta de los 24 ancianos permanece un misterio, pero su función y significado son claros. Nos muestran un vistazo de la estructura y orden del reino celestial, donde la adoración a Dios es continua y donde aquellos que han sido fieles son honrados con posiciones de autoridad. Para nosotros, que aún luchamos en la tierra, los 24 ancianos sirven como un recordatorio poderoso del destino glorioso que aguarda a los fieles. Nos inspiran a vivir vidas de santidad y dedicación, sabiendo que un día podremos unirnos a esa asamblea celestial, lanzando nuestras propias coronas ante el trono de Dios en adoración eterna. Número 2. Ofanim, las ruedas vivas de la visión de Ezequiel. Dejando el trono celestial, nuestro viaje por los seres más misteriosos de la Biblia nos lleva a una de las visiones más enigmáticas y fascinantes de las Escrituras, los Ofanim o ruedas, descritos en el libro de Ezequiel. En el primer capítulo de este libro profético, Ezequiel nos presenta una escena tan surrealista y majestuosa que desafía nuestra comprensión e imaginación. Miré y vi una rueda en el suelo, junto a cada uno de los 4 seres vivientes. El aspecto y la estructura de las ruedas eran como el brillo del crisólito.
Las 4 ruedas eran iguales y parecían estar entrecruzadas. Ezequiel 1, 15-16. La descripción de los Ofanim continúa, volviéndose aún más intrigante. Cuando se movían, podían ir en cualquiera de las 4 direcciones hacia donde miraban sus rostros. Las ruedas no giraban cuando se movían. Sus aros eran altos e impresionantes, y todos los 4 aros estaban llenos de ojos alrededor. Ezequiel 1, 17-18. Imagina la escena: ruedas dentro de ruedas, moviéndose en perfecta sincronía, cubiertas de ojos y brillando como piedras preciosas. Esta imagen desafía nuestra comprensión convencional y nos transporta a un reino de pura trascendencia divina. Los Ofanim no son meras estructuras mecánicas, sino seres vivos y conscientes. Ezequiel nos dice que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel 1:20. Esto sugiere una fusión entre lo mecánico y lo orgánico, entre lo físico y lo espiritual, que es difícil para nuestra mente humana comprender plenamente. Estos seres parecen representar la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, capaces de moverse en cualquier dirección instantáneamente y observar todo con sus innumerables ojos. La complejidad y el misterio de los Ofanim plantean preguntas profundas sobre la naturaleza del reino espiritual y la forma en que Dios interactúa con su creación. ¿Serían una representación simbólica de la actividad divina en el universo? ¿O serían seres literales que existen en una dimensión más allá de nuestra percepción? La Biblia no ofrece respuestas definitivas, dejando espacio para la contemplación y la interpretación. Lo que podemos inferir con certeza es que los Ofanim son parte integral del carro divino descrito por Ezequiel. Trabajan en perfecta armonía con los 4 seres vivientes, frecuentemente identificados como querubines, y están directamente bajo el trono de Dios. Su presencia en la visión de Ezequiel sirve para enfatizar la gloria, el poder y la majestad incomprensibles de Dios. La complejidad de su diseño y movimiento nos recuerda que los caminos de Dios están mucho más allá de nuestra comprensión, como dice Isaías 55, 9. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Los Ofanim nos desafían a expandir nuestra visión de lo divino. Nos recuerdan que el reino espiritual es vasto, complejo, y a menudo más allá de nuestra comprensión inmediata. Sin embargo, así como las ruedas se mueven en perfecta obediencia a la voluntad divina, somos llamados a alinear nuestras vidas con el propósito de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. La visión de los Ofanim nos invita a una adoración más profunda y a un sentido de reverencia ante la grandeza y el misterio de Dios. Número 3. Behemoth, el gigante terrestre del libro de Job. Nuestra exploración de los seres más misteriosos de la Biblia ahora nos lleva desde las alturas celestiales hasta las profundidades de la tierra, donde encontramos una criatura de poder y majestad incomparables, el Behemoth. Mencionado en el libro de Job, capítulo 40, este ser enigmático ha intrigado a lectores y estudiosos de la Biblia durante milenios. Mira ahora el Behemoth, que hice como a ti y que come hierba como el buey. ¿Qué fuerza tiene en sus lomos? ¿Qué poder en el cuerpo musculoso? Job 40, 15-16. La descripción del Behemoth continúa, pintando la imagen de una criatura de proporciones colosales y fuerza inigualable. Su cola es comparada a un cedro, sus huesos son como tubos de bronce y barras de hierro. Es descrito como la primera de las obras de Dios, una obra maestra de la creación divina. Se acuesta bajo los lotos, oculto entre los juncos del pantano. Los lotos lo cubren con su sombra, los sauces junto al arroyo lo rodean. Cuando el río se desborda, no se agita. Aunque el Jordán se levante hasta su boca, él permanece tranquilo. Job 40, 21-23. El nombre Behemoth es la forma plural de la palabra hebrea para animal o bestia, sugiriendo una criatura que encarna la esencia de todos los animales terrestres. A lo largo de los siglos se han propuesto muchas teorías sobre la identidad real del Behemoth.
Algunos lo ven como una descripción poética de un animal conocido, como el hipopótamo o el elefante. Otros argumentan que se trata de una criatura prehistórica, como un dinosaurio saurópodo. Aún hay quienes interpretan al Behemoth como un ser puramente mitológico o simbólico, representando el poder de la naturaleza o las fuerzas primordiales de la creación. Independientemente de su identidad específica, el Behemoth sirve a un propósito claro en la narrativa de Job. Dios lo presenta, junto con el Leviatán, que exploraremos pronto, como un ejemplo de su poder creativo y soberano. Estas criaturas, en toda su grandeza y misterio, se usan para ilustrar la pequeñez del hombre ante la vastedad de la creación divina. ¿Puede alguien capturarlo por los ojos o atraparlo con trampas y atravesarle la nariz? Job 40:24. La respuesta implícita es un rotundo no. El Behemoth está más allá del control humano, sujeto solo a su creador. Número 4. Leviatán, el monstruo marino. Desde las profundidades de la tierra, nuestro viaje por los seres más misteriosos de la Biblia nos lleva ahora a las vastedades tumultuosas de los mares, donde encontramos una criatura que ha capturado la imaginación de lectores y estudiosos durante mucho tiempo, el Leviatán. Mencionado en varios libros de la Biblia, incluyendo Job, Salmos e Isaías, el Leviatán se describe como un monstruo marino de proporciones y poder colosales, un ser que desafía no solo los límites del océano, sino también la propia autoridad de los cielos. En el libro de Job, capítulo 41, encontramos la descripción más detallada e impresionante de esta criatura enigmática. ¿Puedes pescar al Leviatán con anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? ¿Puedes ponerle un anzuelo en la nariz o atravesar su quijada con un gancho? Job 41, 1-2. Estas preguntas retóricas, hechas por Dios a Job, establecen inmediatamente al Leviatán como un ser fuera del control humano, una fuerza de la naturaleza que desafía cualquier intento de domesticación o conquista. La descripción continúa, pintando la imagen de una criatura verdaderamente aterradora. ¿Quién se ha enfrentado a mí y ha sobrevivido? Todo lo que hay bajo el cielo me pertenece. Job 41, 10-11. Aquí, el Leviatán se presenta no solo como una criatura física, sino como un símbolo del poder incontestable de Dios sobre toda la creación, incluidas las fuerzas más temibles e indomables de la naturaleza. La imagen del Leviatán es tan poderosa y multifacética que trasciende una única interpretación. A lo largo de la historia, estudiosos y teólogos han debatido sobre qué exactamente representa el Leviatán. Algunos lo ven como una criatura literal, posiblemente un cocodrilo gigante o algún tipo de animal marino prehistórico. Otros interpretan al Leviatán de forma más simbólica, viéndolo como una representación del caos primordial, de las fuerzas destructivas de la naturaleza, o incluso como una personificación del mal y del desorden que se oponen al orden divino. En el Salmo 74, 14, encontramos una referencia intrigante. Aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las criaturas del desierto. Este pasaje sugiere una dimensión cósmica al Leviatán, asociándolo a antiguas narrativas de creación donde un dios derrota a un monstruo del caos para establecer el orden en el universo. En el contexto bíblico, esta imagen reafirma la soberanía absoluta de Dios sobre todas las fuerzas, por más poderosas o caóticas que puedan parecer. El profeta Isaías también menciona al Leviatán, describiéndolo como la serpiente huidiza y el monstruo del mar, Isaías 27:1, ligándolo a temas de juicio divino y restauración final. Número 5. Querubines, los guardianes celestiales de la santidad divina. Nuestro viaje por los seres más misteriosos de la Biblia nos lleva ahora de regreso al reino celestial, donde encontramos criaturas de belleza y poder incomparables, los querubines. Mencionados desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los querubines ocupan un lugar destacado en la jerarquía angélica y desempeñan roles cruciales en la narrativa bíblica. Su primera aparición ocurre en el Jardín del Edén,
donde se colocan para guardar el camino al árbol de la vida después de la caída de Adán y Eva. Después de expulsar al hombre, colocó al oriente del jardín del Edén querubines y una espada llameante que se movía, guardando el camino al árbol de la vida. Génesis 3, 24. Esta imagen inicial establece a los querubines como guardianes de la santidad divina, protegiendo el acceso a la presencia de Dios. La descripción de los querubines se vuelve más elaborada y misteriosa en las visiones del profeta Ezequiel. En el capítulo 1 de su libro, Ezequiel describe seres celestiales de apariencia extraordinaria. Su apariencia se asemejaba a seres vivientes. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus caras tenían el siguiente aspecto. La frente de cada uno era la cara de un hombre, y del lado derecho había la cara de un león. Del lado izquierdo, la cara de un buey, y detrás, la cara de un águila. Así eran sus caras. Ezequiel 1, 5, 6, 10. Esta descripción compleja y simbólica ha intrigado a estudiosos y artistas a lo largo de los siglos, inspirando innumerables interpretaciones y representaciones artísticas. Las 4 caras se interpretan frecuentemente como representaciones de diferentes aspectos de la creación. El hombre como ápice de la creación terrestre, el león como símbolo de realeza y poder, el buey representando fuerza y servicio, y el águila simbolizando velocidad y visión celestial. La función de los querubines como guardianes de la santidad divina se enfatiza aún más en su representación en el Arca de la Alianza. Dios instruyó a Moisés a crear 2 figuras de querubines en oro puro para ser colocadas sobre la tapa del arca, conocida como el propiciatorio. Los querubines deben tener las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán uno frente al otro, con el rostro hacia el propiciatorio. Éxodo 25, 20. Esta disposición creaba un espacio sagrado, un punto de encuentro entre Dios y el hombre, donde la presencia divina se manifestaba de manera especial. Los querubines, en este contexto, no solo guardaban la santidad de Dios, sino que también servían como una especie de trono para la presencia divina, una imagen que se refuerza en otros pasajes bíblicos donde Dios es descrito como entronizado entre los querubines. Primera de Samuel 4, 4, Salmo 80, 1. Esta asociación íntima con la presencia de Dios eleva a los querubines a un estatus único entre los seres celestiales, colocándolos en una posición de proximidad y servicio directo al Creador. La complejidad y el misterio que rodean a los querubines no se limitan a su apariencia física. Su papel y función en el reino espiritual son igualmente profundos y multifacéticos. Además de ser guardianes y portadores de la presencia divina, los querubines se asocian frecuentemente con la adoración celestial. En el libro del Apocalipsis, criaturas semejantes a los querubines descritos por Ezequiel se retratan en constante adoración ante el trono de Dios. Día y noche repiten sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Apocalipsis 4, 8. Esta imagen nos ofrece un vistazo de la adoración eterna que ocurre en el cielo, donde los querubines lideran a la creación en la exaltación continua del Creador. Los querubines nos recuerdan la trascendencia y la majestad de Dios, cuya gloria es tan grande que incluso estos poderosos seres celestiales deben cubrir sus rostros en su presencia. Número 6. Melquisedec, el sacerdote rey sin genealogía. Nuestra exploración de los seres más misteriosos de la Biblia nos lleva ahora a una figura enigmática que aparece brevemente en el Antiguo Testamento, pero cuya importancia resuena a través de las Escrituras hasta el Nuevo Testamento. Melquisedec, el sacerdote rey de Salem. La primera mención a Melquisedec ocurre en el libro de Génesis, capítulo 14, en un encuentro sorprendente con Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Génesis 14, 18-20.
Este breve pasaje levanta numerosas preguntas intrigantes. ¿Quién es este sacerdote rey que aparece repentinamente en la narrativa, bendice al patriarca Abraham y recibe de él un diezmo? ¿Por qué se le describe como sacerdote del Dios Altísimo, en una época anterior a la institución del sacerdocio levítico? ¿Y por qué su aparición es tan breve, pero al mismo tiempo tan significativa? El misterio en torno a Melquisedec se profundiza cuando consideramos la interpretación que se le da en el Nuevo Testamento, especialmente en la carta a los Hebreos. El autor de Hebreos describe a Melquisedec de una manera que lo eleva a un estatus casi sobrenatural. Ese Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7, 1-3. Esta descripción enigmática ha llevado a innumerables interpretaciones y especulaciones a lo largo de los siglos. Algunos ven a Melquisedec como una manifestación preencarnada de Cristo, una teofanía que prefigura el sacerdocio eterno de Jesús. Otros lo interpretan como un ser angélico o una figura histórica cuyas orígenes fueron intencionalmente oscurecidas para enfatizar la naturaleza eterna de su sacerdocio. Independientemente de la interpretación específica, lo que está claro es que Melquisedec ocupa un lugar único en la narrativa bíblica, sirviendo como un poderoso símbolo y precursor del sacerdocio eterno de Cristo. La ausencia de genealogía mencionada en Hebreos es particularmente significativa en el contexto de la cultura hebrea, donde el linaje era de suma importancia, especialmente para el sacerdocio. Al describir a Melquisedec como sin padre, sin madre y sin genealogía, el autor de Hebreos lo coloca fuera del sistema sacerdotal levítico, estableciéndolo como un tipo de sacerdocio superior y eterno. Esta caracterización sirve como base para el argumento central de la carta a los Hebreos, que el sacerdocio de Cristo, siendo de la orden de Melquisedec, supera y sustituye al sacerdocio levítico. El significado teológico de Melquisedec va mucho más allá de su breve aparición en Génesis. Se convierte en un punto de referencia crucial para entender la naturaleza del sacerdocio de Cristo y la nueva alianza establecida por él. El Salmo 110, un salmo mesiánico frecuentemente citado en el Nuevo Testamento, hace una referencia directa a Melquisedec. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4. Esta profecía, aplicada a Cristo en el libro de Hebreos, establece una conexión directa entre Melquisedec y el Mesías prometido, reforzando la idea de un sacerdocio eterno y superior. La figura de Melquisedec, por lo tanto, sirve como un puente teológico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, uniendo la promesa antigua con su cumplimiento en Cristo. Su papel como sacerdote rey de Salem, que muchos identifican como una referencia antigua a Jerusalén, también prefigura el doble oficio de Cristo como rey y sacerdote, una combinación única que no era permitida en el sistema levítico, donde las funciones sacerdotales y reales eran estrictamente separadas. Número 7. El ángel de la muerte, el ejecutor del juicio divino. Nuestra viaje por los seres más misteriosos de la Biblia nos lleva ahora a una figura que inspira tanto temor como fascinación, el ángel de la muerte. Aunque no se le nombra explícitamente como ángel de la muerte en las Escrituras, este ser se asocia generalmente con el ángel que ejecutó la 10ª y más terrible plaga sobre Egipto, la muerte de los primogénitos. La narrativa del Éxodo nos presenta una escena de juicio divino de proporciones catastróficas. A medianoche, el Señor mató a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón, heredero del trono, hasta el primogénito del prisionero que estaba en el calabozo, así como todas las primeras crías del ganado. Éxodo 12, 29. Aunque el texto no menciona explícitamente a un ángel, la tradición judía y cristiana frecuentemente atribuye esta acción a un ser angélico específico, conocido como el destructor o el ángel de la muerte.
Esta interpretación se refuerza con pasajes como Éxodo 12, 23, que dice: «Cuando el Señor pase para herir a los egipcios, verá la sangre en la parte superior de la entrada y en los postes, y pasará de largo esa puerta, y no permitirá que el destructor entre en sus casas para herirlos». La imagen de un ser celestial ejecutando el juicio divino es poderosa y evocativa, planteando preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia divina, la realidad del juicio y el papel de los seres angélicos como agentes de la voluntad de Dios. La figura del ángel de la muerte no se limita al episodio del Éxodo. A lo largo de las Escrituras encontramos referencias a ángeles involucrados en actos de juicio y destrucción, siempre bajo la autoridad y dirección de Dios. Un ejemplo notable ocurre durante el reinado de David, cuando un ángel es enviado para traer juicio sobre Israel tras el pecado de David al realizar un censo no autorizado. Entonces el Señor envió una peste sobre Israel, y murieron 70,000 hombres. Dios envió un ángel para destruir Jerusalén, pero cuando el ángel estaba a punto de hacerlo, el Señor miró y se arrepintió del mal que pretendía, y dijo al ángel destructor: «Basta, detente ahora». En ese momento el ángel del Señor estaba cerca de la era de Arauna, el Jebuseo. Primera de Crónicas 21, 14-15. Este pasaje nos ofrece un vistazo fascinante de la interacción entre Dios y sus agentes angélicos, mostrando que incluso los ángeles encargados de ejecutar el juicio están sujetos a la misericordia y a la intervención directa de Dios. La imagen del ángel con la espada extendida sobre Jerusalén, listo para traer destrucción, pero contenido por la palabra de Dios, es una representación poderosa de la tensión entre justicia y misericordia que permea toda la narrativa bíblica. El concepto del ángel de la muerte plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la mortalidad y el papel de los seres celestiales en nuestra existencia terrenal. En algunas tradiciones, este ángel no se ve solo como un ejecutor del juicio, sino como un guía o psicopompo, encargado de conducir las almas de los fallecidos al más allá. Esta idea, aunque no se enseña explícitamente en la Biblia, encuentra ecos en pasajes como la parábola del rico y Lázaro, contada por Jesús, donde los ángeles se describen llevando el alma de Lázaro al seno de Abraham tras su muerte, Lucas 16, 22. La figura del ángel de la muerte, por lo tanto, se convierte en un símbolo complejo que une los conceptos de juicio, transición y destino final, recordándonos la realidad inescapable de la mortalidad y la certeza del juicio divino. Al mismo tiempo, la presencia de este ser misterioso en la narrativa bíblica nos confronta con preguntas difíciles sobre la soberanía de Dios y la naturaleza del mal y del sufrimiento en el mundo. ¿Cómo podemos reconciliar la imagen de un Dios amoroso con la idea de un ángel enviado para traer muerte y destrucción? Esta tensión nos lleva al corazón de muchos debates teológicos sobre la teodicea, la justificación de los caminos de Dios en face del mal y del sufrimiento en el mundo. La figura del ángel de la muerte nos recuerda que, en la visión bíblica, Dios es tanto un Dios de amor como un Dios de justicia, y que su juicio, por más severo que pueda parecer a los ojos humanos, está siempre fundamentado en su perfecta sabiduría y rectitud. Número 8. Serafines, las llamas ardientes de la adoración divina. Nuestro viaje por los seres más misteriosos de la Biblia nos lleva ahora a las alturas celestiales, donde encontramos criaturas de luz y fuego que ocupan un lugar destacado en la presencia inmediata de Dios, los serafines. Mencionados principalmente en el libro de Isaías, los serafines se describen como seres angélicos de extraordinaria belleza y poder, cuya principal función parece ser la adoración continua ante el trono de Dios. La visión más detallada que tenemos de los serafines se encuentra en el capítulo 6 de Isaías, donde el profeta recibe una visión impresionante del trono celestial. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y se decían unos a otros: «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso,
toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 2, 3. Esta descripción vívida nos ofrece un vistazo fascinante de la realidad celestial y del papel único que los serafines desempeñan en la corte divina. El nombre serafín en hebreo está relacionado con la raíz verbal que significa quemar, sugiriendo que estos seres se caracterizan por una intensidad ardiente, ya sea en su apariencia, ya sea en su celo por la gloria de Dios. Algunos estudiosos interpretan a los serafines como seres literalmente compuestos de fuego divino, encarnaciones vivas de la santidad y la gloria consumidora de Dios. La descripción de los serafines con 6 alas es particularmente intrigante y simbólica. Las 2 alas que cubren el rostro sugieren reverencia y humildad ante la santidad insondable de Dios, reconociendo que incluso estos seres celestiales exaltados no pueden contemplar directamente la plenitud de la gloria divina. Las 2 alas que cubren los pies pueden simbolizar la ocultación de su propia naturaleza creada o terrenal ante la trascendencia de Dios. Las 2 alas usadas para volar indican su prontitud para el servicio, siempre preparados para cumplir la voluntad divina con rapidez y eficiencia. Esta imagen de los serafines, en constante adoración y servicio, nos ofrece un modelo poderoso de devoción y consagración total a Dios. Su proclamación continua de la santidad de Dios, Santo, 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 es más que un simple canto, es una declaración cósmica de la naturaleza fundamental del Creador. La triple repetición de santo en la cultura hebrea representa el superlativo absoluto, enfatizando que la santidad es la esencia más profunda del ser de Dios. Los serafines, en su adoración incesante, no solo reconocen esta santidad, sino que también la proclaman a través de toda la creación, recordándonos que el universo entero está impregnado de la gloria divina. El encuentro de Isaías con los serafines es más que una mera visión celestial, es un momento transformador que define su vocación profética. Cuando Isaías, confrontado con la santidad de Dios y la adoración de los serafines, exclama su propia indignidad: «¡Ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso». Isaías 6:5. Es un serafín quien viene en su ayuda. Entonces voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano una brasa viva, que había tomado del altar con unas tenazas. Con ella tocó mi boca y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado». Isaías 6:7. Este acto simbólico de purificación realizado por el serafín ilustra el papel de estos seres no solo como adoradores, sino también como agentes de la gracia purificadora de Dios. La brasa del altar, representando el fuego de la santidad divina, se convierte en un instrumento de limpieza y comisionamiento, preparando a Isaías para su misión profética. Este episodio nos ofrece una perspectiva profunda sobre la interacción entre lo divino y lo humano, mostrando cómo la santidad de Dios, mediada a través de sus siervos celestiales, puede transformar y capacitar a los mortales para el servicio divino. Número 9. Demonios, las fuerzas espirituales del mal. Nuestro viaje por los seres más misteriosos de la Biblia nos lleva ahora a un territorio más sombrío, donde encontramos entidades que personifican el mal y la oposición al plan divino, los demonios. A diferencia de los seres celestiales que hemos explorado hasta ahora, los demonios se retratan en las Escrituras como fuerzas espirituales malignas, empeñadas en corromper, destruir y alejar a la humanidad de Dios. Aunque el concepto de demonios se menciona a lo largo de toda la Biblia, es en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios y en el libro de los Hechos, donde encontramos las descripciones más detalladas de sus actividades y naturaleza. Jesús se enfrentaba frecuentemente con demonios durante su ministerio terrenal, expulsándolos de personas afligidas y demostrando su autoridad sobre el reino de las tinieblas. Un ejemplo poderoso se encuentra en Marcos 5, 1-20, donde Jesús libera a un hombre poseído por una legión de demonios. Cuando Jesús desembarcó, un hombre con un espíritu impuro
vino de los sepulcros a su encuentro. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Legión», respondió él, «porque somos muchos». Marcos 5, 2, 9. Esta narrativa nos ofrece ideas intrigantes sobre la naturaleza de los demonios. Son numerosos, capaces de comunicación, y tienen personalidades distintas. El origen de los demonios es un tema de debate teológico, pero muchos estudiosos los asocian con los ángeles caídos mencionados en pasajes como Judas 1, 6 y 2 de Pedro 2, 4. En esta visión, los demonios serían seres angelicales que se rebelaron contra Dios, siguiendo la dirección de Satanás, y fueron consecuentemente expulsados del cielo. Esta interpretación ve a los demonios como parte de una jerarquía espiritual maligna, descrita por Pablo en Efesios 6, 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este pasaje sugiere una organización compleja del reino demoníaco, con diferentes niveles de autoridad e influencia. Los demonios se retratan en las Escrituras como teniendo diversos objetivos malignos. Buscan poseer y controlar a individuos, como se ve en muchos relatos en los Evangelios, difundir falsas doctrinas y engaños, 1 de Timoteo 4, 1, y oponerse al plan de Dios y al progreso del Evangelio, 1 de Tesalonicenses 2, 18. Su actividad se describe como abarcando una amplia gama de aflicciones, desde enfermedades físicas y mentales hasta influencias espirituales más sutiles que distorsionan la verdad y promueven el pecado. La realidad de los demonios y su influencia en el mundo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal, el libre albedrío y la soberanía de Dios. ¿Por qué permite Dios la existencia y actividad de seres tan malignos? ¿Cómo podemos reconciliar la presencia de fuerzas demoníacas con la idea de un Dios amoroso y todopoderoso? Estas preguntas han desafiado a teólogos y filósofos durante milenios, llevando a diversas teorías e interpretaciones. Una perspectiva común es que la existencia de los demonios es una consecuencia necesaria del libre albedrío concedido por Dios a las criaturas espirituales. Así como los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, los seres angelicales también tuvieron esa elección y algunos optaron por la rebelión. En esta visión, la actividad demoníaca en el mundo es permitida por Dios dentro de ciertos límites, como parte de un plan mayor que eventualmente llevará a la derrota final del mal y al triunfo completo del bien. Esta perspectiva es apoyada por pasajes como Job 1:2, donde vemos que incluso Satanás, el líder de las fuerzas demoníacas, opera dentro de los límites establecidos por Dios y, en última instancia, sirve a los propósitos divinos, aunque sea involuntariamente. La presencia de los demonios en la narrativa bíblica también sirve como un recordatorio poderoso de la realidad del conflicto espiritual que permea la existencia humana. Las Escrituras nos advierten a ser vigilantes contra las influencias demoníacas, 1 de Pedro 5, 8, y a equiparnos con la armadura de Dios para resistir las estrategias del maligno, Efesios 6, 11. Al mismo tiempo, la Biblia enfatiza consistentemente la superioridad del poder de Dios sobre todas las fuerzas de las tinieblas. El ministerio de Jesús, en particular, demuestra repetidamente la autoridad absoluta de Dios sobre los demonios. Cada exorcismo realizado por Cristo no es solo un acto de compasión hacia el individuo afligido, sino también una declaración cósmica de la victoria de Dios sobre el mal. Esta verdad se resume poderosamente en 1 de Juan 4, 4. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Esta afirmación ofrece consuelo y confianza a los creyentes, recordándonos que, a pesar de la realidad de las fuerzas demoníacas, nuestra posición en Cristo nos garantiza la victoria final sobre todo mal. Número 10. Lucifer, el ángel caído y adversario de Dios. Nuestro viaje por los seres más misteriosos de la Biblia llega ahora a su clímax
con la figura que se considera frecuentemente el archienemigo de Dios y de la humanidad, Lucifer, también conocido como Satanás o el Diablo. Este ser enigmático ocupa un lugar único en la narrativa bíblica, siendo retratado como un ángel de alta jerarquía que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, convirtiéndose en el instigador principal del mal en el universo. La historia de Lucifer es una de las más intrigantes y debatidas en la teología, involucrando temas de orgullo, rebelión, caída y juicio divino. Aunque el nombre Lucifer, que significa portador de luz en latín, no aparece directamente en la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia, se asocia tradicionalmente con pasajes como Isaías 14, 12:15 y Ezequiel 28, 12:19, que muchos intérpretes ven como referencias alegóricas a la caída de Satanás. En Isaías 14, 12 leemos: «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones?» Este pasaje, aunque dirigido directamente al rey de Babilonia, ha sido tradicionalmente interpretado como teniendo un significado más profundo, describiendo la caída de un ser celestial de gran poder y gloria. La descripción en Ezequiel 28 es aún más elaborada, pintando la imagen de un ser de belleza y sabiduría extraordinarias. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el jardín de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 12-15. Este pasaje, aunque dirigido directamente al rey de Tiro, se interpreta frecuentemente como una referencia velada a Satanás, describiendo su posición original de honor y la subsiguiente corrupción que llevó a su caída. La idea de Lucifer como un ángel caído se desarrolla aún más en el Nuevo Testamento, donde encontramos referencias más directas a Satanás y su rebelión. Jesús, en Lucas 10, 18, dice: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo», una declaración que muchos ven como una referencia a la caída original de Lucifer. El libro del Apocalipsis ofrece una visión aún más dramática de este evento. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7-9. La historia de Lucifer plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal, el libre albedrío y las consecuencias de la rebelión contra Dios. ¿Cómo un ser creado perfecto y dotado de gran sabiduría podría elegir rebelarse contra su creador? ¿Qué tipo de orgullo o ambición podría llevar a una decisión tan catastrófica? Estas preguntas nos llevan al corazón de muchos debates teológicos sobre el origen del mal y la naturaleza de la libertad concedida por Dios a sus criaturas. La caída de Lucifer sirve como una poderosa advertencia sobre los peligros del orgullo y la autoexaltación, ilustrando cómo incluso el ser más exaltado puede caer cuando coloca sus propios deseos por encima de la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, la historia de Lucifer nos ofrece ideas sobre la naturaleza del conflicto cósmico que permea la narrativa bíblica. Satanás se retrata no solo como un adversario personal de Dios, sino como el acusador de la humanidad, como se ve en el libro de Job, y el tentador que busca desviar a las personas del camino de la rectitud, como en la tentación de Jesús en el desierto, Mateo 4, 1-11. Su actividad en el mundo se describe como abarcante y multifacética, involucrando engaño, acusación, tentación y oposición activa al plan de redención de Dios. A pesar del poder y la influencia atribuidos a Lucifer, Satanás, el mensaje consistente de las Escrituras es que él es un ser creado, limitado y en última instancia
destinado a la derrota. El Nuevo Testamento, en particular, enfatiza que la victoria de Cristo en la cruz y en la resurrección ya ha sellado el destino de Satanás. Colosenses 2:15 declara que Cristo despojó a los poderes y autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El libro del Apocalipsis prevé la derrota final y el juicio de Satanás, describiéndolo siendo lanzado al lago de fuego y azufre para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Esta perspectiva escatológica ofrece esperanza y consuelo a los creyentes, asegurándoles que, a pesar de la realidad presente del mal y de la influencia de Satanás en el mundo, la victoria final de Dios es cierta e inevitable. La figura de Lucifer, por lo tanto, sirve como un recordatorio poderoso de la seriedad del pecado y de la rebelión contra Dios, pero también de la grandeza de la redención divina que triunfa sobre todo mal. Concluimos nuestro viaje por los seres más misteriosos de la Biblia con una reflexión sobre lo que hemos aprendido y lo que esto significa para nuestra comprensión de las Escrituras y de nuestra fe. A lo largo de esta exploración, hemos encontrado una variedad fascinante de seres, desde los enigmáticos Nefilim y los majestuosos querubines hasta figuras como Melquisedec y el misterioso príncipe de Persia. Cada uno de estos seres nos ofrece un vistazo único del mundo espiritual y del plan divino, desafiando nuestra comprensión y expandiendo nuestra perspectiva. ¿Qué podemos concluir de este viaje? Primeramente, se nos recuerda la vastedad y complejidad de la creación de Dios. Las Escrituras nos presentan un universo mucho más rico y multifacético de lo que a menudo imaginamos, poblado por seres que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan que hay mucho más en la realidad de lo que podemos ver o entender completamente. En segundo lugar, la presencia de estos seres misteriosos en la narrativa bíblica nos invita a una aproximación más humilde y abierta de las Escrituras.